Lleva como título Aplicación de extractos botánicos para el crecimiento de flores y hortalizas, que básicamente esto de extractos botánicos siempre lo hemos usado y ahorita se van a dar cuenta justamente que hasta lo usan de manera inconsciente en las tisanas, ¿sí? Entonces, los extractos vegetales ya llevan mucho tiempo usándose, de hecho data desde miles de años. Y bueno, este surge principalmente de asumir los efectos benéficos que contienen las plantas y todo esto viene desde tiempos ancestrales. Básicamente el uso de estas plantas es con fin medicinal. Y nosotros sabemos básicamente que toda esta parte etnobotánica de las plantas ha sido simplemente con el objetivo primordial de la salud. Entonces, se tiene la evidencia escrita más antigua del uso de plantas medicinales para la preparación de drogas que ha sido escrita en una losa de arcilla de Sumeria de Nagpur. Esta losa de Sumeria data aproximadamente de 5,000 años, que fue escrita en la cultura mesopotámica, ¿sí? En donde en esta losa que mide aproximadamente lo que mide un pulgar, están descritas 12 recetas para la preparación de medicamentos que refiere a más de 250 plantas, pero principalmente plantas que contienen alcaloides, ¿sí? Entonces, esta losa de arcilla de Sumeria fue donada a la Universidad de Cambridge en Londres y está expuesta en el Museo de la Universidad. La historia data que hay 3 losas que están distribuidas en Chicago, en París, y esta que tiene las recetas medicinales está en la Universidad de Cambridge. Entonces, básicamente, las principales recetas que contienen plantas con alcaloides tenían principal atención en la amapola, el beleño y la mandrágora. Y se dice o cuenta la historia que principalmente lo utilizaban en la cultura romana. Entonces, la amapola, por su contenido de opioides, tiene, científicamente comprobado que básicamente tiene aspectos o biomoléculas de hipnosis o de sedación, ¿no? Y también dice que funciona o que hacen recetas a través de la resina de la amapola para cuestiones de respiración, ¿no? El beleño es una planta psicotrópica que principalmente es su contenido de alcaloides es meramente para tratar trastornos del sueño y sedación. En el caso de la mandrágora, que la mayoría de los alcaloides están contenidos en la raíz, principalmente es para también trastornos del sueño. Y de hecho la mandrágora a la fecha se sigue utilizando como tal. Bueno, todas, ¿verdad? Pero tal vez tienen o lo hacen con otro tipo de usos. Pero la amapola y todo, el beleño, es desde la cultura romana, tienen indicios y recetas, obviamente respecto a que ellos lo usaban principalmente como hipnosis. Entonces, hay un libro de los dioses en donde obviamente el que tomaba no sé, a manera de extracto, a manera de cataplasma, para adivinar lo que tenía el paciente, no tanto que lo consumía el paciente, sino más bien el chamán era quien lo consumía, ¿no? Bien, entonces, como concepto de extracto, es todas estas sustancias que tú puedes obtener de cualquier parte de la planta, ¿sí? Pero todo va a consistir en el método que utilizas para hacer el extracto. Entonces, ¿cuáles son esos métodos que puedes utilizar para hacer los extractos? Existe la maceración, la destilación, la decantación, la filtración, y aquí básicamente es la infusión, ¿sí? Entonces, la maceración consiste en que tú tengas el tejido en ese volumen de agua y solamente lo dejas reposar, ya sea que esté en constante movimiento o lo dejas de manera inerte, ¿sí? Y en un tiempo indeterminado. Con respecto a la destilación, consiste en la evaporación de biomoléculas volátiles. En el caso de la decantación, tú dejas el sedimento, el tejido, y obviamente al sedimentarse el tejido vegetal solamente extraes la parte acuosa.
En el caso de la filtración, utilizas obviamente ya sea una gasa o un papel filtro para poder obtener esa parte acuosa. Y en el caso de la infusión, lo que tú puedes hacer es mantener el agua a una temperatura aproximada de 85 grados centígrados. Después apagas esa temperatura, la mantienes, añades el tejido aproximadamente de 5 a 10 minutos, ya sea en agitación o de manera sin movimiento, y después puedes aplicar una filtración. Y ahí estarías obteniendo una forma de extracto. De hecho, básicamente la forma de infusión es la forma de extracto en la que trabajamos nosotros en el laboratorio para desarrollar los experimentos que les voy a platicar más adelante, ¿sí? Y bueno, ¿de dónde se pueden obtener básicamente los extractos de las plantas? Pues de cualquier parte del tejido de la planta. Pueden ser de raíces, de hojas, de frutos, de tallos y de flores. Sin embargo, ¿sabías que el uso de extractos botánicos derivados de plantas silvestres funcionan como alternativa para el manejo de maleza, repelencia de plagas y desarrollo fenológico en las plantas? Pero antes de yo mencionarles un par de especies en las que nos hemos enfocado, que encontramos de manera silvestre, realmente todos hemos utilizado extractos botánicos, que esa es la diferencia cuando haces un té o una tisana. Básicamente el té solamente es de la especie Camellia sinensis, que crece en China, en Japón, en la India. Solamente de esa especie se determina como té. Todo lo demás que te da tu mamá para el estómago, para la gripa, para los pulmones, son tisanas. Lo que le llaman té de manzanilla, té de gordolobo, eso todo es tisana y es a través de una infusión. Y básicamente también existen otra forma de aplicar extractos que lo ven como biocontroladores, que a lo mejor lo aplican su mamá o sus abuelas, que es justamente, por ejemplo, el extracto de neem. El extracto de neem es una planta en la que sirve como repelencia para mosquita blanca, para trips, por ejemplo, o en el caso del extracto de canela también. El extracto de canela o el extracto de ajo, que el extracto de ajo también tiene capacidad antifúngica, ¿sí? Entonces, básicamente sabiendo que las plantas tienen biomoléculas que pueden funcionar tanto para ayudar al crecimiento como a repelencia de insectos de una manera más sustentable, entonces nosotros encontramos estas plantas, ¿sí? Las especies es Verbecina esferocéfala y Verbecina fastigiata. Estas especies que las encontramos por probablemente un accidente, ¿sí? Nos dimos cuenta que son, buscando en la bibliografía, ambas, tanto esferocéfala como fastigiata, son endémicas del occidente de México, ¿sí? El nombre común de esferocéfala es capitaneja, vara blanca. En el caso de fastigiata es árnica de la costa. Y bueno, en el caso de esferocéfala, se encuentra en cerros y laderas, que básicamente donde se ha colectado esta especie es en la comunidad de San Martín de las Flores. No sé si lo ubican, que pertenece al municipio de Tlaquepaque, que casi queda al final del periférico por la parte sur, pero pues ya es aledaña a la zona metropolitana. Sin embargo, San Martín de las Flores sigue siendo una comunidad que sigue conservando ciertas tradiciones, y la comunidad está documentada por sus tradiciones, principalmente por los días santos, ¿no? Y bueno, en el caso de fastigiata se encuentra en el bosque de la primavera. De hecho, está en el bosque de la primavera, y una forma en la que pudieran identificar esta especie es todo el camino que te lleva a Cucba y la parte de atrás donde los chicos toman el autobús, todo eso está invadido de Verbecina fastigiata. ¿Sí? Ya después para que vean qué maravillosidad es esta planta, ¿sí? Ahora, ¿qué ventajas de uso de estas especies silvestres, o qué ventajas tienen estos usos de trabajar con estas especies silvestres, ¿no? Bueno, primeramente, son material renovable, es un material biodegradable, hay alta disponibilidad justamente por ser un recurso silvestre, ¿sí? Son bajos costos. ¿Por qué le llamamos que es bajo costo? Porque lo que hacemos es solamente tomar muy poco tejido. Entonces, como realmente lo que trabajamos son las hojas,
Entonces esas hojas se ponen a secar a temperatura ambiente y después se muelen en un molinito de café, ¿sí? Entonces son mínimas cantidades que necesitas para hacer los extractos. Y bueno, las aplicaciones pueden ser foliar o en el sustrato o combinadas. Y bueno, es fácil de preparación por el mismo productor. Entonces, uno de nuestros objetivos es que si hemos visto resultados óptimos con respecto a la aplicación de este extracto de estas especies, que el mismo productor en campo, sin necesidad de equipos sofisticados, él solo pueda preparar los extractos, ¿sí? O sea, que no necesite de un autoclave, que no necesite nada más. O sea, con un vil contenedor, hermano, ni siquiera agua destilada, con agua que sale la llave, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de aprovechar estas plantas silvestres? Primeramente, como bioestimulante, que es un concepto más que se acuña en el idioma inglés, en español está como promoción de crecimiento, ¿sí? Entonces, utilizarlas como bioestimulante y también el tratar de minimizar el uso de agroquímicos. Entonces, este es uno de los objetivos por los que últimamente ha habido mucha información respecto al uso de bioestimulantes. Pero bueno, sería óptimo saber entonces qué es el concepto de bioestimulantes. Entonces, los bioestimulantes son diversas sustancias o microorganismos que aplicados a los cultivos de manera exógena con el fin de estimular los procesos naturales de las plantas, mejoran las características agronómicas. ¿Cuáles son esas características? Pues tamaño y grosor de tallo, el número de hojas, la cantidad de raíz o el número de frutos también, ¿sí? Entonces, su desarrollo de estos bioestimulantes está orientado a resolver ciertas problemáticas. ¿Y cuáles son esas problemáticas? Bueno, primeramente el cambio climático, ¿no? El estrés ambiental, obviamente el tratar de disminuir los fertilizantes y agroquímicos que generan contaminación en suelo y agua. Y todo esto debido por el incremento de la población. Cada vez somos más y que el sistema agrícola tiene que eficientizarse y hacerlo de una manera más sustentable, ¿no? Entonces, hay algo importante aquí. ¿Qué papel desempeñan los bioestimulantes en la nutrición de las plantas? Bueno, básicamente una nutrición de la planta es vital para el desarrollo de la planta. Así como los humanos, chicos, necesitamos nosotros añadirle a nuestro cuerpo vitaminas, nutrientes y enzimas. Entonces, las plantas también lo necesitan acompañados de bioestimulantes para promover su vitalidad y alcanzar su pleno potencial. Entonces, las plantas, aquí hay una analogía muy bonita que me encontré que hace alusión al intestino y a la raíz, ¿verdad? Entonces, así como el intestino en los humanos asimila los nutrientes, las raíces de esta manera asimilan esos nutrientes que le añades con los bioestimulantes. Entonces, las plantas absorben los nutrientes a través de sus raíces de la misma forma que los humanos digieren los alimentos a través de los intestinos, ¿sí? Entonces, un efecto común de los bioestimulantes es estimular el desarrollo de las raíces, acceder mejor a los nutrientes y al agua del suelo, ¿sí? Entonces, básicamente, esta analogía se me hizo como muy sencilla para explicar justamente en la charla de hoy, porque antes decían, bueno, me tocó escucharlo el viernes en prácticas, que para ellos las raíces eran como la boca en el humano, pero realmente esa no es la función del intestino, ¿no? Entonces, la función del intestino acompañado del estómago justamente es esa asimilación de los nutrientes. Y bueno, la acción de los bioestimulantes es fomentar el crecimiento y desarrollo fenológico de las plantas. Y justamente es desde mejorar la germinación, tolerar el estrés, asimilar los nutrientes, activar rutas metabólicas, aumentar el rendimiento y obviamente, por ende, mejorar la calidad de cosecha, ¿sí? Esto es básicamente lo que se pretende alcanzar cuando tú haces la aplicación de cualquier bioestimulante, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, que estamos tratando de averiguar justamente qué biomoléculas tienen las plantas que estamos trabajando, en qué parte de todo esto hace el desarrollo fenológico del cultivo en lo que lo apliquemos, ¿no?
Y bueno, existe una clasificación de los bioestimulantes por parte del reglamento europeo, que son los que tienen normado como tal el uso de los bioestimulantes, que son sustancias naturales bioactivas. Y estos pueden ser de diferente fuente de origen, que pueden ser de extractos vegetales, que pueden ser extractos de algas, aminoácidos o ácidos húmicos y fúlbicos. Y estos pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser a través de enzimas, de proteínas, aminoácidos, micronutrientes. Entonces, también unos extractos muy utilizados y que también en el CUCBA los estudian mucho son los extractos algales, que son de extractos de, creo que algas de verdes y pardas. Las especies no las sé, pero de eso estudio. Con la doctora Mireya. Y miren, por ejemplo, sí, con Mireya. En esta diapositiva que es extraída de artículos científicos, que obviamente habla acerca del rendimiento de aplicar los extractos botánicos en la agricultura, en donde hicieron la selección de bioestimulantes por categorías, ¿sí? Que son, hicieron estudios con quitosano, ácidos húmicos y fúlbicos, proteínas, el sílice, los fosfatos, extractos algales y extractos de plantas. Y bueno, fueron probados en vegetales, en frutas, en cereales y concluyeron, ¿sí? Que básicamente la aplicación de extractos botánicos era quien daba el mayor porcentaje de rendimiento en los cultivos probados. Entonces, bueno, eso da, y es una cita del 2022 relativamente reciente, entonces eso da indicio de que sí realmente los extractos botánicos han sido o están siendo buscados justamente para lograr promoción de crecimiento en los cultivos de una forma sustentable. Bueno, antes de pasar a esa diapositiva, me gustaría decirles que es muy importante que si tú vas a, o sea, no es que tú agarres una planta y que de esa planta, porque alguien te la recomendó, tú hagas una tisana y la consumas para lo X que te haya recomendado, hablando desde el aspecto medicinal. Aún así también para tratar de biocontrolar algo que le pasa a tu planta, ¿no? Es muy importante que tú sepas qué contiene esa planta y de qué parte de la planta lo estás obteniendo. ¿Por qué? Porque si tú la consumes o tú la aplicas, entonces puede generar toxicidad y hasta incluso puede ser mortal, ¿verdad? Entonces, ¿qué se aconseja? Obviamente estudiar las plantas desde una parte científica. Obviamente no dejas de lado esta parte etnobotánica porque tú descubres las plantas por alguien que te lo dice. Así descubrimos Verbecina esferocéfala. Yo la descubrí por que yo me atendiera una cicatriz de una cirugía que tenía en el pie. Entonces, la planta en esa comunidad la usan meramente medicinal. Entonces, ellos lo usan como cataplasma. El cataplasma es que como son hojas grandes, pues es como si las ponen a cocer y te las pones como una gasa, ¿no? Entonces me decían, úsala, póntela. Y yo, no, pues es que yo no sé qué me voy a poner, ¿no? O sea, qué miedo. Exactamente, entonces ellos, no, es que yo la uso y que mira, y que cuando yo tuve a mi bebé a través de una cesárea, me pusieron el cataplasma y mira, así cicatrizó y que la usan antidiarreico y que, o sea, un montón de bondades. Entonces me dijeron, estúdiala. Y yo dije, bueno, pues no está de más. Me llevé planta, pero para ser identificada necesitaba la flor. Entonces me acerqué al herbario del CUCBA, ¿verdad? Entonces ahí con la ayuda de Pablo me ayudó a identificar la especie. Y resultó que era especie Verbecina esferocéfala. Después les cuento cómo descubrí Fastigiata. Entonces, en el caso de esferocéfala, bueno, pues me ayudó Pablo a identificarla, entonces inmediatamente yo me puse a buscar qué tanto había de información de Verbecina esferocéfala. Pues nada, solamente datos de herbario que había en la UNAM y que había en el CUCBA, solamente. Después, pues me di un clavado en nuestra fabulosa biblioteca virtual que tenemos, wdg.biblio.mx, para que ahí busque. Y justamente encontré otra especie de verbecina, que es Verbecina enceloide, que la utilizaban para contrarrestar o repelencia en nematodos.
Entonces yo dije, probablemente Verbecina esferocéfala tenga las mismas bondades que estoy buscando. Y entonces eso hice, comencé a buscar cómo se generaban los extractos, cómo lo habían aplicado ellos en su diseño experimental y comencé un primer experimento con pepino para aplicarlo justamente en repelencia en nematodos. Antes en el club existía un doctor muy apto en fitopatología, que era el doctor Gil, lamentablemente pues ya no está, y él era el que me ayudaba justamente a recabar los nematodos y a ayudarme cómo inocular los nematodos y ayudarme a ver cómo de esa manera podía desarrollar el experimento, ¿no? Porque él era es experto en fitopatología. Pero antes de eso, chicos, se investigó la planta. O sea, se hizo el extracto y se mandó a analizar con colegas del CUSEI, con químicos, ¿sí? Y justamente para saber entonces qué tiene la planta, qué es lo que ayuda a la promoción, qué ayuda a la repelencia. Entonces, nosotros le mandamos a esta química que nos ayudó segmentos de hoja, tallos y flores, y lo hicieron extracto como nosotros lo hacemos y determinó que el extracto en un análisis de fitoquímico cualitativo, que esto ya se tiene publicado para que después lo busquen, ¿sí? Se hizo determinación de que contiene fenoles, flavonoides y alcaloides, ¿verdad? Entonces, estas fitomoléculas en sí son metabolitos secundarios, ¿verdad? Entonces, los fenoles actúan meramente como protectores frente a radiaciones ultravioletas, o sea, meramente con estrés abiótico. ¿Sí? Entonces, tienen ese tipo de metabolitos hace un frente para la protección de estrés abiótico en las plantas. Otro metabolito es los flavonoides, que está dentro del grupo de los fenoles, ¿verdad? Que son los que meramente le dan esa tinción a los frutos, ¿sí? Y algo muy importante, los alcaloides, que tiene un gran número de alcaloides. Este gran número de alcaloides lo que hace o puede que esté ayudando es a la repelencia de insectos y también a la promoción de crecimiento. ¿Qué nos falta hacer aquí? Ahora enfocarnos qué flavonoide, qué fenol, qué alcaloide es lo que me está ayudando a que las plantas tengan ese nivel de promoción o repelencia, ¿verdad? Entonces, justamente la forma en que nosotros aplicamos los extractos son a través de manera foliar, ¿sí? Y también en forma de la aplicación en el sustrato. Entonces, nosotros hemos hecho experimentos aplicando solo de manera foliar, solo en el sustrato y combinando ambos. Entonces, para ver cómo es que, además, hemos probado distintas concentraciones, aunque para realmente saber qué concentración es, también necesito un equipo especializado que me ayude a decir, estas son las concentraciones exactas que tienes que aplicar. Y bueno, fíjense, ¿cómo lo hemos aplicado en Kukva? ¿Cómo lo hemos probado en Kukva? ¿Sí? Los extractos de ambas especies se han hecho en varios experimentos. Todo comenzó, como les contaba de la historia de Verbecina esferocéfala. En el caso de Verbecina fastigiata la encontré porque yo veía semillitas saladas en la pila donde lavo el trapeador en mi casa. Entonces yo decía, estas semillas son similares a esferocéfala, pero ¿qué planta será? Porque si ustedes ven las hojas, chicos, son totalmente distintas. Son distintas las hojas de fastigiata y las hojas de esferocéfala. Entonces yo decía, bueno, es que aquí hay una verbecina. Y entonces, o sea, me salí todo, empecé a ver, porque pues hay un baldío ahí, y yo dije, va a ser esta. Ya, sí, ándale. Entonces dije, va a ser esta especie. Entonces, obviamente, corté hoja, corté flor y el tallo era igual, los tallos son alados, son muy gruesos. Entonces, en el estudio fitoquímico que nosotros mandamos a analizar, que había para analizar hoja, flor y tallo, nos salieron resultados óptimos tanto en hoja como en flor. Fíjense que en tallo no, pero también en tallo de manera técnica, es muy difícil molerlo.
Entonces, hasta por cuestión técnica dijimos, qué bueno que no salió nada porque no lo pienso utilizar, ¿no? Entonces, en el caso de hoja y flor, sí, nada más que en el caso de la flor, solamente es de noviembre a febrero más o menos. Y hoja, todo el tiempo vamos a encontrar hoja. Entonces, qué bueno que nos quedamos con la hoja, ¿sí? Y fíjense, en el caso de el experimento de repelencia en nematodos en cultivo de pepinos, ese era el objetivo, buscar repelencia de acuerdo a esta otra especie de verbecina en celoides que les había dicho que lo había encontrado. Al ya terminar de concluir el experimento y al revisar las raíces, los tratamientos que tenían la aplicación de extracto tenían una cantidad de biomasa de raíz que yo dije, ¿a poco están haciendo que también crezcan las raíces, no? Entonces yo dije, no, pues esto ya me llevó a otro objetivo. Entonces, ver si los extractos tenían una promoción de crecimiento. Se probó después con promoción de crecimiento en cultivo de fresa. En este caso se aplicó de manera foliar y sustrato también, ambas especies. Y también en germinación en semilla de jitomate y pepino, que de hecho aquí está el autor de esa tesis. Entonces, en este caso, fíjense, también hay algo importante por rescatar aquí, En el caso de la aplicación de extractos en semilla, genera un efecto alelopático, esto es decir, inhibe el crecimiento, pero cuando es aplicado en plántula, tiene una gran respuesta. Entonces, esto nos ha llevado a concluir que posiblemente también funciona como para controlar maleza. Entonces, eso también es muy bueno, ¿sí? Y también, miren, promoción de chile serrano, estas también fueron tesis de licenciatura. Promoción de crecimiento en jitomate, que esto es tesis de maestría que lo está haciendo el que se fue a hablar por teléfono. Promoción de crecimiento en cempasúchil, esto también es tesis de licenciatura. Y fíjense que en este caso se probó en 3 distintos ambientes. Nosotros sabemos que el cempasúchil favorablemente crece en luz directa, pero lo probamos en luz directa, en malla sombra y en bajo invernadero, ¿sí? Y bueno, ¿qué resultados obtuvimos de la aplicación de estos extractos? ¿Sí? Básicamente, gran cantidad de biomasa en raíces y flores de fresa. El desarrollo óptimo de hojas y fruto en pepino. Y con este mismo experimento vimos que el desarrollo de raíces en pepino prueba que el extracto funciona como repelente en nematodos. El rendimiento en chile serrano, el rendimiento en jitomate y un buen desarrollo de capítulos en cempasúchil, ¿sí? Entonces, lo que sí hemos concluido en los artículos que hemos publicado, porque hemos publicado ya en cuestión de germinación, pero no solo lo hacemos en germinación, lo hacemos acompañado en crecimiento de plántula, para que el editor o los lectores vean que si bien no es óptimo, inhibe la germinación, tiene un buen desarrollo cuando está en plántula y alcanzará un nivel productivo en invernadero, ¿sí? Ay, no sé qué más les iba a decir, pero con esto ya se me olvidó. Pero algo que yo puedo concluir del uso de los extractos es que el uso de ellos está revolucionando la agricultura al ofrecer soluciones sostenibles y efectivas. Al adoptar estas prácticas podemos asegurar un futuro donde la producción agrícola no comprometa la vida del planeta. Entonces, fíjense, con el descubrimiento de estas especies como promotoras de crecimiento o generar extractos acuosos, fue algo que realmente yo dije, ay, wow, sí estoy haciendo totalmente mi línea de investigación, que es la de aprovechamiento de recursos. Entonces, el haber encontrado esta planta y el de, no inventen todas las plantas que probablemente no sabes qué aprovechamiento puedan tener, ¿no? Entonces, yo los invito que esa parte observadora o si alguien, si alguien les dice, es que esto, o sea,
como que sí te entre esa de, y sí, porque a mí cuando me lo decían es que estudio, pero como para qué el estudio. Y miren, esto empezó aproximadamente en el 2019 y ya vamos en el 2024 y ya se han generado varios experimentos, publicaciones, tesistas, entonces la verdad, nanopartículas, Ceja está haciendo nanopartículas derivadas del extracto botánico, entonces son como alternativas para implementar a los cultivos en un desarrollo productivo, ¿no? Y pues esto sería todo, chicos. Bueno, agradecemos a la doctora Paulina su plática. Si hubiera preguntas, tenemos tiempo para resolver dudas. No, doctor, usted no. ¿Han intentado también hacer extractos de la semilla? No, no he hecho extracto de la semilla. Sí, sería interesante porque también ellos pueden tener estas moléculas, sobre todo que son estructuras como muy susceptibles, ¿no? Y obviamente van a tener almacenados o activado el gen que pueda sintetizar la molécula, sobre todo para protegerse, que no sean consumidas por un herbívoro. También eso sería interesante. Sí. Hacer el extracto de semillas. Hay un montón de preguntas por resolver. Sí, y saber qué tipo sí. de efecto podrían tener. Exactamente. Bueno, tenía la duda también sobre... Son un montón, ¿eh? Sí. Mira, escríbame, doctora. Sí, son extractos acuosos. Ajá. Con estos extractos ustedes, bueno, con este solvente, medios de extracción. Sí. Ustedes están potencializando, o sea, ya está así como probado, no utilizaron otro metanólico. Pero, o sea, el metanólico porque como es trabaja, ajá, exacto, polaridad baja, pues a lo mejor es más evidente las biomoléculas, pero en nuestro caso queremos hacerlo lo más apegado que el productor pueda realizarlo. Exacto, ajá, sí. Sí, exacto. Exacto. Pero podría de manera científica, o sea, que ustedes pudieran, ahora sí que promover la industria, sobre todo ahora todos estos agroquímicos y fertilizantes o bioestimulantes que están enfocando en eso, que en un momento determinado lo pudieran comercializar, obviamente a bajo costo. Exacto. Pero que potencializaran otro tipo de moléculas. Lo que pasa, a mí me han ofrecido patente, pero para patentar, pues no necesito publicarlo. Sí, pero eso me ha entrado, me ha hecho entrar en mucho conflicto. No entras en mucho claro. Patento, sí. ¿Es mío o sí. realmente lo libero y publico? Exacto. ¿No? Y lo mantengo en el mío. Exacto, entonces prefiero publicar. Creo que es más rápido, sí, exacto. Y también es interesante todo esto porque, bueno, te platico, sí. ya estamos trabajando, nosotros trabajamos con micorrizas y trabajamos con péptidos. Entonces hemos encontrado cosas también bien interesantes. Sí. Aplicándolas a tomates. Entonces, y en agave también. Entonces, está así como que algo bien interesante también ahí. Sí. Porque te encuentras cosas de que dices, promueve, pero como mecanismos de defensa. Exacto. Entonces, pero también molecular, ¿ya lo están estudiando? ¿Ya lo estudiaron eso? A nivel molecular, sí. Sí, ya. Está trabajando a nivel molecular. Y yo necesito trabajar